Hola, saludos a todos. Bueno, vamos a ver cómo cambiaron los acontecimientos en aquella época, después de que el descubrimiento de América eh, diera un giro total al comercio en el mundo, ¿no? Y esta oligarquía veneciana pues tuvo que cambiar de estrategia. Esto unido al poderío que iba ostentando el Imperio Otomano, pues hizo que esta gente comenzaran a sentarse y a desplazarse por Europa y a adquirir esa costumbre que todos conocemos de casarse entre ellos, ¿no? Hoy día muchos analistas del tema, historiadores del tema, se preguntan si Venecia sabía el retroceso de una revolución financiera por aquellos tiempos, ¿no? Por ejemplo, puedo mencionar a los italianos Michel Fratiani y Franco Spinelli, que se preguntan si ellos tenían previsto todo esto, ¿no? Pero bueno, para entender qué ocurrió en aquel tiempo hay que recalcar un par de temas. Por ejemplo, el tema de los denominados Giovanni, ¿no? Hay que decir que a finales del siglo XVI surgió en Venecia una oposición al gobierno, ¿no? Con el objetivo de encaminar a Venecia en otra dirección. Estos fueron conocidos como Giovanni, que significa joven. Y en 1582 se rompió el poder de aquel consejo, ¿no? Y del Consejo de los Diez, ¿no? Y obligaron a la oligarquía veneciana a devolver el poder control político en el Senado, controlado ya por esta corriente denominada Giovanni, ¿no? Por la década de 1590, un tal Paolo Sarpi, un personaje brillante y con gran influencia de la época, que hablaremos un poco más adelante, era el líder reconocido, el líder intelectual reconocido de esta facción Giovanni, ¿no? Y era la opinión de Sarpi la que determinaría las políticas estratégicas de Venecia hasta años después de su muerte. A pesar del hecho de que Sarpi y sus aliados en última instancia movían a Venecia hacia una alianza estratégica y militar abierta con el norte protestante, ¿no? Las acciones de los Giovanni no tenían nada que ver con religión. El suyo era un objetivo compartido para salvar el sistema del imperio que había personificado Venecia desde hacía más de 4 siglos, ¿no? Con respecto a Paolo Sarpi, en 1613, a petición del Senado de Venecia, este monje, que pertenecía a la orden de los Servitas y llegó a pertenecer al Consejo de los Diez, escribió la historia de la Inquisición, ¿no? Y 3 años más tarde, su obra más famosa, que fue la historia del Concilio de Trento. Con estos dos escritos, emitidos en un momento en que era el principal consejero, Sarpi era el principal consejero del gobierno veneciano, Sarpi anunciaba oficialmente al mundo que la alianza de Venecia con el Vaticano estaba muerta, aunque en realidad ya todo el mundo lo sabía, ¿no? Hay que tener bien presente este tema, ¿no? Antes de esto, en 1606, Sarpi había llevado al gobierno veneciano a una confrontación abierta con Roma, con la Roma papal, por la existencia de los derechos eclesiásticos en Venecia. En el apogeo de esta crisis, el Papa Pablo V emitió una bula papal para excomulgar al Dux de Venecia, también al Senado y a todos los habitantes de Venecia. Poco después se publicó una segunda bula por separado y ex proceso contra Paolo Sarpi. Además, se declaró un interdicto papal, es decir, una prohibición de asistir a actos eclesiásticos, contra todo el Estado de Venecia, que se mantuvo en vigor hasta 1609 más o menos. Cuando Venecia se negó a dar marcha atrás, Roma desplazó asesinos a sueldo a Venecia, donde atacaron a Paolo Sarpi, apuñalándolo en el cuello y en la cabeza y dándolo por muerto. Pero Sarpi se recuperó de sus heridas y desde ese suceso Venecia nunca se apartó del nuevo camino, nuevo curso que emprendería, ¿no? Otro aspecto
importantísimo a tener en cuenta es el nuevo paradigma de la banca veneciana. Hay que decir que 5 años después de la toma del control por parte de la facción Giovanni, en 1582, se estableció el primer banco público en Venecia, que fue la banca de la Piazza di Rialto, a veces llamado el Banco de Venecia. A este le siguió en 1619 un segundo banco, el Banco Giro. Esta revolución bancaria fue la respuesta de la corriente o de la facción Giovanni a la amenaza que iba surgiendo por Europa al renacimiento del Estado libre, ¿no?, de las naciones soberanas. Bajo este nuevo sistema bancario, todas las prácticas usureras anteriores al 1400 de los banqueros lombardo-venecianos que ya dimos testimonio en los anteriores vídeos, pues fueron descartadas, ¿no? Pero en esencia, en lugar de que los bancos de las familias prestaran dinero al Estado, la innovación consistió en que la oligarquía financiera se hiciera cargo del Estado, ¿no? Es decir, para erradicar cualquier principio de soberanía nacional, para eliminar la idea del bien común y para hacer del Estado mismo un brazo de la oligarquía financiera. Y en esencia es el sistema financiero pues anglo-holandés, ¿no?, que veremos a continuación. Supongo que les suena este sistema, ¿no? Pues aquí está el germen de lo que hoy estamos viviendo. El Banco de Venecia y la Casa di San Giorgio no eran más que los primeros pasos hacia un nuevo paradigma de la banca, ¿no? Y sus emuladores posteriores en Ámsterdam y Londres, pues estos podrían ir mucho más lejos en la creación de una nueva forma de imperio financiero. En 1609 fue fundado el Banco de Ámsterdam, el Wissel Bank, siguiendo el modelo de las prácticas del Banco de Venecia. Más tarde, ese mismo año, fue firmado el Tratado de Amberes, por el que España reconoció oficialmente la independencia holandesa. Fue Venecia quien tuvo la distinción de ser el primer gobierno de Europa en reconocer la independencia holandesa. Y fue a Venecia a donde el primer gobierno holandés envió un embajador. El Banco de Venecia se convirtió en la inspiración directa para el Banco de Ámsterdam y fueron el modelo para el Banco de Inglaterra allá por 1694. La gente en ese momento era muy consciente de que el nuevo modelo financiero se derivaba de Venecia. Este fue el nuevo paradigma en el que todo se desarrolló más tarde, ¿no? Como consecuencia de los nuevos recursos financieros masivos a su disposición, durante este periodo Venecia hizo el cambio de una economía comercial hacia toda una economía rentista y especulativa, que supongo que nos es familiar, ¿no? Por 1620 Venecia se había convertido en el centro de Europa, ante todo, ¿no?, como un centro de intercambio de letras de cambio. Con la creación de la banca de la Piazza di Rialto y sus posteriores imitadores en Ámsterdam y en Londres, la oligarquía había inventado los inicios de lo que hoy llamaríamos la banca central privada. Las instituciones del Estado se hicieron subordinadas, o más exactamente, se fusionaron con la banca privada. Antes de la guerra holandesa de liberación, Ámsterdam había sido una ciudad comercial de cierto éxito moderado, ¿no?, durante siglos, con el comercio de arenque, de lana y otras materias primas. Después de la ocupación española de Amberes en 1585, Ámsterdam se convertiría en la nueva capital financiera de la nación. En la década de 1520, los Países Bajos, que entonces incluía lo que hoy son Bélgica y Luxemburgo, estaban bajo el dominio español y Habsburgo, ¿no? La primera quema pública de un hereje protestante se produjo en 1523 y en la década de 1530 se ejecutaban a centenares, ¿no? En 1567 el famoso duque de Alba llegó con 10.000 tropas españolas, tanto para hacer cumplir la Inquisición, que estaba detrás la nobleza veneciana, como para imponer un régimen de saqueo económico masivo, para extraer dinero del que la corona española debía a sus acreedores, ¿no? Alba,
creó un tribunal real conocido como el Consejo de Sangre, que durante 6 años ejecutó a más de 12.000 personas. Además de las ejecuciones, Alba realizó campañas militares para someter a los holandeses. En su campaña de 1572, las grandes ciudades como Malinas, Zutphen o Haarlem fueron capturadas, saqueadas y quemadas, con las poblaciones ya sea exterminadas o vejadas a través de violación y tortura. En la furia española de 1576, la primera ciudad de los Países Bajos, Amberes, fue ocupada y se sacrificaron más de 8.000 civiles con pirateo, mutilaciones, desnudos, cuerpos quemados tirados en las calles. Hubo 2 respuestas a esta carnicería. El líder holandés, Guillermo del Taciturno, condujo una guerra de liberación nacional contra el español. Sus partidarios incluyen holandeses católicos, luteranos y calvinistas, y su política era tolerancia religiosa, ¿no? Pero al mismo tiempo la población estaba siendo conducida por décadas de horrores españolas, creando un campo de reclutamiento para los calvinistas radicales. Amigos de Venecia, como Philippe de Plessis-Mornay y Hubert Languet, eran ambos muy activos en los Países Bajos durante este periodo. Ténganse en cuenta lo que hemos mencionado en vídeos anteriores de cómo funcionaba el espionaje y la infiltración de la nobleza veneciana. Después del asesinato de Guillermo de Orange, el Taciturno, por un agente de los jesuitas en 1584, toda esperanza de paz se evaporó. La muerte de Guillermo dio como resultado el rápido ascenso del más rabioso de los calvinistas, incluyendo a su hijo, Maurice de Nassau. Las fuerzas de los calvinistas y la Casa de Orange se fusionaron, y su bandera de lucha se convirtió en la unión de Kerk en Orange, Iglesia y Orange. Esta es la agrupación que traería a los Países Bajos una alianza militar con la Venecia de Paolo Sarpi, allá por 1610. Se trata de la misma agrupación que en 1621 creó la Compañía Holandesa de las Indias Occidentales y había tomado el control de gran parte del tráfico de esclavos africanos desde España y Portugal, el mismo método que utilizaba en su época floreciente, la nobleza veneciana, ¿no? Después del asesinato del líder holandés Guillermo, en 1584, la posibilidad de una transformación de los Países Bajos fue eliminada, ¿no? La destrucción del ejército español en Amberes y el cierre de la Anvers Bourse, la bolsa de valores, llevaron a un gran éxodo de las provincias del sur de los Países Bajos al norte, con más de 19.000 comerciantes, banqueros y especuladores de bolsa huyendo de Amberes para establecerse en Ámsterdam. En Ámsterdam, las prácticas especulativas anteriores de la bolsa estarían casadas con el nuevo modelo de banca de Venecia, para producir un nuevo capital financiero para el imperio. Los primeros frutos de este esfuerzo no se hicieron esperar con la fundación de la Compañía Holandesa de las Indias Orientales en 1602, con la creación de la Bolsa de Ámsterdam en 1608 y del Banco de Ámsterdam en 1609. Ese mismo año, el Senado de Venecia, controlado por los Giovanni, se convirtió en el primer gobierno de Europa en reconocer oficialmente la independencia holandesa de España y para el intercambio de embajadores. En pocos años, la revolución financiera en Ámsterdam pudo ser imitada en otros lugares, incluyendo la fundación de los bancos de Hamburgo y Suecia, y eventos similares en otras ciudades marítimas del norte que estaban asociadas previamente con la Liga Hanseática. El siguiente paso de Venecia para hacer este cambio irreversible al norte era iniciar una transformación similar en Inglaterra. La clave de esta operación fue el enfrentamiento veneciano con Roma durante la crisis del interdicto que dijimos antes, ¿no? Y la posterior función de Venecia en la provocación de la Guerra de los 30 años, desde 1618 a 1648. El liderazgo de Paolo Sarpi y el intento fallido de asesinarlo tuvieron el efecto de hacer de él un monje católico romano, el héroe del mundo protestante. Sarpi fue agasajado en los círculos políticos, religiosos e intelectuales en Ginebra, París, Londres, Ámsterdam y en otros lugares. Cuando las noticias sobre el interdicto papal se extendieron por Europa, el primer gobierno en defender oficialmente a Venecia fueron los estados holandeses, que ofrecieron ayuda militar. El holandés, Mauricio de Nassau, licitó personalmente sus servicios a Venecia.
Desde 1610 hasta 1618 no existía un estado de guerra no declarada entre Venecia y la España de los Austrias, en el que Venecia y los Países Bajos no se encontraran en una alianza militar no oficial. Más tarde, en la guerra de 1615-1617 entre Venecia y la Austria de los Habsburgo, se enviaron 5.000 soldados holandeses para servir en Venecia, y 12 buques de guerra holandeses bloquearon el Adriático para evitar la ayuda española a Austria. Henry Wotton, embajador inglés en Venecia y un adulador de Pablo Sarpi, trabajó sin descanso durante este periodo, tratando de reclutar al rey inglés Jaime I hacia una alianza militar con Venecia. También hizo los arreglos para la publicación en 1618 en Londres de la primera traducción al inglés de la historia del Concilio de Trento, escrita por Sarpi. El plan de Sarpi era preparar a los holandeses, a Jaime I de Inglaterra y a los príncipes protestantes alemanes para una guerra contra España, contra el Santo Emperador Romano y el Papado. El caos resultante podría entonces dar la vuelta a Francia, reavivar sus guerras religiosas después del asesinato en 1610 del rey Enrique IV. En el proceso, la herencia de mancomunidades de Luis XI y Enrique VII sería erradicada, ¿no? Y los nuevos clones de Venecia se consolidarían en Londres y Ámsterdam. El papel de Sarpi y sus agentes en la manipulación de los acontecimientos que condujeron al estallido de la guerra en 1618 está bien documentado en varios lugares. Por ejemplo, era Sarpi personalmente quien aconsejó al príncipe de Anhalt y a su asesor Christoph von Dohna para inducir a Frederick V, el elector de Palatín, para aceptar el trono de Bohemia, el evento que activa realmente el comienzo de las hostilidades. Mientras tanto, el aliado de Venecia, Mauricio Nassau, de su corte de La Haya, alentó tanto a los bohemios como al mismo tiempo el elector del Palatín en revueltas abiertas contra los Habsburgo, y proporcionó ayuda financiera, unos 100.000 florines al mes, así como las armas y municiones enviadas de las Provincias Unidas al ejército de Frederick en Bohemia. Al mismo tiempo, Sarpi envió a su asistente personal, Fulgencio Micancio, a Londres para pedir al rey Jaime para intervenir militarmente, y el agente de Sarpi, el inglés embajador Henry Wotton, fue a Viena, donde llevó a cabo comunicaciones secretas con Elizabeth, la esposa del elector del Palatino. Elizabeth también pasó a ser la hija de Jaime I, y Sarpi y Wotton esperaban que el rey Jaime pudiera ser inducido a entrar en la guerra en defensa de su hija. Federico tomó el cebo de Sarpi y aceptó el trono de Bohemia, desencadenando así la guerra que quería Sarpi. Frederick, conocido como el Rey de Invierno, fue rápidamente derrotado por el ejército austriaco y perdió no solo Bohemia, sino el Palatino, y así puso fin a sus días como refugiado político en la corte de Orange en La Haya. Pero la guerra produjo exactamente el efecto deseado de Venecia. La vieja dominación de Roma, Habsburgo, de Europa, una dominación que también Venecia hizo tanto por crear, estaba rota. La alianza Venecia y calvinista dio a Venecia un punto de entrada para extender su influencia y métodos hacia el norte. El poder del partido veneciano en Londres, agrupados en torno a Robert Cecil, a la familia Cecil, a Francis Bacon y a la familia Cavendish, se había mejorado en gran medida, y los Países Bajos estaban firmemente en las garras de Venecia. En 1618, actuando como el consultor oficial del gobierno veneciano, Paolo Sarpi dirigió personalmente la firma de la alianza holandesa-veneciana. Se incluía un paquete de defensa mutua contra los Habsburgo, y cuando los holandeses reanudaron la guerra directa contra el español en 1621, los venecianos suministraron al gobierno holandés de La Haya más de 1 millón de ducados para la guerra. Y fue así como esta nobleza negra veneciana predijo muy bien cómo aquel imperio iba a decaer, comenzó a desplazarse hacia el norte. Eligieron la zona de los Países Bajos, que por cierto en algunas zonas tiene cierta similitud con lo que es geográfica, con la orografía, con lo que es Venecia, y este nuevo modelo de banca, ¿no?, que ha pervivido hasta hoy día, pues son los comienzos prácticamente de una era
moderna que podemos llamar, en la cual aún queda un segundo paso, que fue la llegada de esta nobleza negra a Londres, a Gran Bretaña, y que será el penúltimo vídeo de esta serie que abordaremos en próximos días, donde, como digo, veremos de qué manera se apropiaron de Gran Bretaña, y hasta el día de hoy son estas familias y este poder quien controla todo el mundo. Pues nada, amigos, hasta la próxima. Un saludo a todos.